Hablemos hoy de lo que estamos haciendo para Windows 64 bits y de lo que se puede hacer para estar preparado. Hablemos de lo que es 64 bits y de lo que significa para los programadores. En 32 bits, un entero largo y un cardinal son tipos de 32 bits. Los enteros de 64, los strings, así como los strings tipo ANSI, los white o los Unicode, el tratamiento de excepciones, las unidades y las clases que componen la Runtime Library son lo mismo y permanecerán igual en el compilador de 64. Si miramos los tipos de datos, podemos ver la equivalencia entre 32 y 64 bits. ¿Cuáles son las diferencias entre los tipos de datos? Si se usan los tipos native, obtendremos tipos de 32 o 64 bits en función de la plataforma. Los punteros, debido al mayor espacio de direccionamiento de memoria, son también de mayor tamaño, así como los arrays dinámicos. Los números en coma flotante serán de doble precisión o 8 bytes en 64 bits. Aquí podemos ver la diferencia en el dimensionamiento de los tipos de datos nativos en ambas plataformas. También podemos ver las diferencias entre los tipos puntero, como las clases, los interfaces, los punteros a procedimiento o similares. A nivel de microprocesador podemos ver que tenemos punteros de 64 bits a nivel de contador de programa en un micro de 64 y de 32 en un micro de 32. Por lo que se ha visto la necesidad de crear dos versiones de compilador, una para 32 bits y otra para 64. Delphi 64 nos da acceso a un espacio de direccionamiento de 64 bits, que en función del hardware que tengamos nos permitirá acceso a una mayor cantidad de memoria que la que teníamos con 32. En la parte inferior de la diapositiva hay dos direcciones en las que Microsoft describe las diferencias así como las estrategias de migración entre ambas plataformas, que puedan servir como preparación al lanzamiento de Delphi 64 bits. Fijémonos también en que los micros Intel han sido 64 bits mucho antes de que Windows tomara esa estrategia. ¿Qué significa esto para Delphi y para nosotros? No debemos asustarnos, ya que todo, la VCL, la RTL y el compilador, ha sido trabajado para hacer la migración más sencilla. Echemos un vistazo a lo que se puede hacer con la versión de 64 bits de Delphi. En primer lugar, vamos a empezar con una demostración que es la típica de Delphi, en la que, básicamente vamos a introducir un botón, vamos a introducir un edit y se va a introducir un listbox a fin de que podamos en un determinado momento agregar el contenido del edit dentro del listbox, aprovechando también a introducir en el caption del botón el tamaño de un puntero. De esa manera podremos ver la diferencia entre la compilación en 32 y en 64. Compilamos y al probar la aplicación observamos que en la versión de 32 el puntero ocupa 4 bytes. Entonces lo primero que vamos a hacer es observar cómo podemos conseguir compilar esta pequeña aplicación en 64. Para eso nos vamos a fijar en que en el Project Manager, que está situado a nuestra derecha, pues disponemos de diferentes elementos, algunos que ya teníamos, como las build configurations,
y otros nuevos, como veremos ahora, que son las Target Platforms, que nos van a permitir, bueno, pues seleccionar entre la versión de 32 y de 64. Entonces, simplemente, si desplegamos este nodo, podemos ver que tenemos la plataforma de destino de compilación, que es 32 bits, pero que, o bien haciendo clic derecho sobre este nodo, o bien haciendo doble clic, podemos agregar una nueva plataforma sobre el número disponible, que básicamente son dos, Windows 64 y Windows 32, y que nos permite, pues, bueno, generar versiones pues, con un compilador o con el otro. En este caso, nosotros haremos doble clic para seleccionar la plataforma de 64 y al compilar también podremos obtener la versión de 64 de esta aplicación, que, como podremos ver, pues al probarla nos mostrará un tamaño de puntero que será justo el doble de 8 bits. Básicamente con esto obtenemos pues las dos versiones de la aplicación. Bien, otra de las cosas que vamos a hacer es migrar algunos proyectos, en este caso proyectos que venían con la demo de XE y que nos van a permitir también ver el nivel de facilidad. En este caso, pues tenemos la demo del Flow Panel que de alguna manera pues, nos permite ver cuál es el grado de la facilidad de migración con los elementos de la VCL. Como vemos, pues si ejecutamos en 32 bits, obviamente funciona. Si ejecutamos en 64 bits, la compilación directa nos da el resultado de un nuevo binario 64 y funciona exactamente igual que el 32. Otra de las aplicaciones que vamos a probar a migrar es una aplicación basada en gráficos, que en este caso, pues bueno, es la de los meteoritos, también viene como ejemplo en Delphi y que en 32 bits pues funciona perfectamente y que en 64 bits, sin hacer ningún cambio, pues también funciona perfectamente sin mayores problemas. También en cuanto a la integración con bases de datos, tenemos que decir que, bueno, va a haber una integración de Interbase Express y de DB Express con 64 bits, que para eso lo que se ha hecho es crear una nueva entrada para lo que sería la vendor lib de 64 y que en este caso pues está garantizado para Internet Express y DB Express porque la base básicamente es DB Express y en este caso pues se tiene un acceso 64 que en el caso de Interbase pues está garantizado. Y en cualquier caso, bueno, pues en principio esto no limitaría el acceso a otros soportes, pero bueno, pues, sí que de alguna manera está garantizado el soporte a Interbase a través de estos dos soportes. Echemos también un vistazo a lo que nos va a hacer la vida más fácil cuando migremos de 32 a 64. Tenemos la misma API que de Windows, tenemos la misma RTL y la misma VCL. Y la mayoría de las cosas será, en la mayoría de los casos, será simplemente una recompilación. Se han creado también unos nuevos defines por si tenemos que insertar códigos dependientes de la plataforma que nos permitan pues detectar no solo el sistema operativo, sino también del tipo de CPU. Las cosas con las que tendremos que tener cuidado son básicamente las asunciones, como por ejemplo el tamaño del puntero, que puede darse en el código de una librería de un paquete de un programa. Además, no es posible mezclar librerías binarios de 32 y 64 bits en Delphi y 64. Solo existe una convención de llamada procedimiento ignorando las diferencias que había entre las diferentes convenciones que teníamos antaño.
y, bueno, pues si queremos tener una cierta garantía de que nuestro código es portable entre ambas plataformas, pues es muy recomendable utilizar el SizeOf, que de alguna manera pues nos va a permitir migraciones mucho más asépticas en el futuro. En caso de usar ensamblador dentro del código Delphi, tenemos también que conocer que hay una nueva restricción acerca de que, bueno, no podemos tener mezclado código ensamblador y código Delphi, digamos, en el mismo procedimiento. Si queremos mantenerlos, lo necesitaremos hacer en procedimientos bueno, pues, diferentes y, por lo tanto, separar estos códigos. También tendremos que tener cuidado con las APIs de Windows que tengan, sobre todo, que devuelvan o utilicen algún tipo de parámetro de tipo puntero, en cuyo caso pues habrá probablemente versiones para 6432, como puede ser en el caso de la set window long o set window long PTR. También, si trabajamos con los mensajes, pues tenemos que tener cuidado con, sobre todo cuando utilicemos paso de punteros, y podremos solucionar todo esto con conversiones explícitas, como con los tipos wparam y lparam. Así como cuando trabajemos directamente con punteros, no utilizar packet records para el procesamiento a bajo nivel de los mensajes. También tenemos que tener mucho cuidado entre la conversión entre puntero y entero, que sea siempre correcta, ya que, bueno, pues en principio depende del tipo de entero, pues puede ser que al cambiar de plataforma no podamos utilizar esta solución. También tendremos que tener en cuenta que todas las librerías, elementos, controles artifacts o paquetes que estén vinculados a nuestra aplicación de 64 tienen que ser migrados, y reconsiderar la reescritura de todos los procesos del ensamblador a Pascal, obteniendo también ventaja, por ejemplo, de las nuevas funciones inline de Pascal, que nos van a permitir mejorar bastante el rendimiento de nuestros procedimientos. Como conclusión, pues bueno, todo lo que se desarrolla en 32 va a ser posible desarrollarlo en 64, y para conseguir esta preview de 64 bits, esta beta, pues lo único que tienes que hacer es, si eres usuario de XE, pues obtener directamente la beta, y si no eres usuario, bien actualizarte a XE o bien introducirte en el programa de beta testers. Para toda la información de cómo hacerte beta tester y cómo actualizarte y demás, pues nada, ir al sitio web de 64 bits para el compilador de